Ok, todos ya saben, hay que, por favor, anotar su nombre completo y número de matrícula en la caja de comentarios, por favor. Ok, bueno. Algo que también tenemos que tomar en cuenta en lo que hemos venido repasando de los balances de masa son tres aspectos. Uno es el reciclo, la derivación y la purga. ¿Ok? Que son de alguna manera abstracciones o subtracciones que se hacen en alguna línea o en alguna parte de la operación unitaria. Por ejemplo, en el reciclo es la parte de la corriente del producto que se regresa a la alimentación de una etapa anterior. ¿Sale? Entonces es importante ver que muchas veces lo que se hace es que cuando no se obtiene la cantidad suficiente para evaporar, por ejemplo, vamos a suponer que nada más tenemos un evaporador y lo que yo deseo es que se evapore, vamos a suponer, pues cualquier cosa que tenga ahí, vamos a poner un 20% de lo que sea, y lo quiero evaporar al 80%, hay veces que la capacidad del evaporador limita a que de ese 20 al 80% se vaya toda la cantidad de agua. Entonces lo que se hace, o a veces inclusive, para no dejar mucho tiempo el producto caliente, lo que se hace es que lo sacas del evaporador en alguna etapa temprana, por ejemplo, cuando apenas haya evaporado el 20%, el 30%, lo sacas, esperas a que se enfríe y lo vuelves a inyectar. Y entonces otra vez vuelve a hacer su proceso y lo vuelves a inyectar. O bien, por ejemplo, también es muy común, sobre todo por alguna reacción química que se pueda llevar a cabo. Vamos a suponer que tienen una reacción bioquímica en la que están participando, por ejemplo, bacterias. Entonces, lo que se hace es que a lo mejor ustedes sabrán que cuando una bacteria, vamos a suponer que les parece una fermentación, ¿no? Cuando la bacteria está llevando a cabo la fermentación, después de un cierto tiempo, la producción de etanol se empieza a inhibir. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué es muy importante cuidar la concentración de etanol en la producción? Porque es muy importante que cuidemos los niveles de etanol que se está produciendo en un fermentador, por ejemplo. Puede ser porque es volátil o algo así. ¿Por qué sé qué? Se volatiza. ¿De la pija? Se volatiza. A ver, no entiendo mucho. ¿Cómo dijiste? ¿Qué puede ser porque se volatiza? Ah, se volatiliza. Ajá. Ok. Ok, pero vamos a suponer que el fermentador, por ejemplo, los procesos de fermentación son en frío y que estamos cuidando que no se volatilice. ¿Qué otro tendría que ser de mucho peso para cuidar los niveles de concentración de etanol? Podría ser porque podríamos producir vinagre en lugar del etanol como tal. Ok, que se haga una rancidez o que se haga
una sobreoxidación. Pero para que se produzca vinagre, ya es porque de plano fuimos muy irresponsables y lo dejamos a lo mejor mucho tiempo, pero puede pasar. Pero otras cosas que también pueden suceder es que cuando se empieza a producir mucho etanol, la bacteria o la actividad de la bacteria se inhibe. O sea, ustedes ya vieron en sus clases de bioquímica que cuando tienen una enzima y cuando hay una cantidad alta de sustrato, a veces la enzima se inhibe, o al revés, cuando tenemos una cantidad muy alta de producto, la enzima se inhibe. Algo así sucede con el etanol. A altas concentraciones de etanol ya le es tóxica a la bacteria y la puedes matar. Entonces, lo que se hace ahí es que no, pues, que conforme se está produciendo etanol, a lo mejor hay que ir sacándolo, pero parte del sustrato que estás teniendo, que todavía tiene, por ejemplo, mucho azúcar y da para que se siga produciendo más alta, más etanol, pues no lo vas a tirar, ¿no? ¿Qué harías? Un reciclo. O sea, una vez que sale del fermentador, extraes el alcohol por destilación, por ejemplo, y lo que queda como residuo, que a lo mejor es melaza, lo que contiene una alta cantidad de azúcar, que todavía está bueno, lo vuelves a reinyectar al fermentador. Así reduces los niveles de etanol, no se te hace rancio y mantienes más tiempo la actividad catalítica de la enzima. Entonces, para este tipo de cuestiones, por ejemplo, es rentable utilizar un reciclo. ¿Sale? Otro, por ejemplo, es utilizar una derivación o bypass, que es el desvío de una porción de la alimentación de una unidad de un proceso, combinándola con la corriente de salida. Aquí alguien podría dar una idea, una aportación de cuándo podría ser correcto o apropiado utilizar, por ejemplo, una derivación o llamado bypass. Jóvenes. ¿Cuándo sería adecuado utilizar una derivación o bypass? Por ejemplo, a ver si les ayudo un poco. Imagínense que tenemos, regresando, por ejemplo, a un fermentador, o bueno, para cambiarle, a un, por ejemplo, evaporador. Imagínense que parte del evaporador, pues la función del evaporador lo que hace es que te permite separar un sólido de un líquido, por ejemplo, aprovechando la propiedad física de evaporación. Pero en ese proceso, por ejemplo, yo decido a lo mejor concentrar un producto X, pero ¿qué creen que pasaría, por ejemplo, si yo decido concentrar un extracto de rosas porque deseo hacer, por ejemplo, perfume? Entonces me ocurre, pues que como hago yo un extracto, hago yo una maceración de rosas, pues para parte de la maceración de rosas ocupo agua, ¿no? Y ocupo un cierto porcentaje de etanol, pues porque parte de los compuestos aromáticos que desprende la rosa, pues son solubles en ese medio. Entonces, lo que hago es agarro las hojas de rosas, las coloco en el extractor, perdón, en el evaporador, le adiciono agua y entonces lo que quiero hacer es concentrar, por ejemplo, ese extracto. Lo quiero concentrar para eliminar el exceso de agua. Una vez que ya removimos, ya que extraímos los ingredientes aromáticos, ahora lo que me interesaría es, pues, eliminar el excedente de agua. Uno de los inconvenientes de la perfumería es que puedes hacer eso, pero si ustedes se dan cuenta, muchas de las moléculas del olor son volátiles. Cuando tú tienes un platillo en tu casa y estás probándolo, huele a rico, pues son las moléculas del olor las que se están escapando del plato.
¿sí? Y esas moléculas de olor se escapan más cuando la comida está caliente. Por eso cuando se está cocinando la comida huele muy sabroso, pero cuando ya está fría ya no. Entonces, pensando en ese contexto, ¿cómo le harían ustedes, por ejemplo, para evaporar esa cantidad de agua, para remover esa cantidad de agua, pero al final que obtengas un extracto de rosas que huela a rosas? ¿Es necesario evaporar el agua? Sí, ¿no? Pero ¿cómo le haríamos para que todavía conserváramos el olor característico de aquellas moléculas portadoras de aroma? ¿Cómo le haríamos? Bueno, una de las cosas que se hace es que ocupas una derivación o bypass. Concentras lo máximo que puedas el extracto, pero antes de concentrar, extraes parte de ese substrato y una vez que sale ese substrato ya concentrado, pues ya no va, ya perdió muchas moléculas del aroma. Todo lo que se hace es que se inyecta parte de la corriente de entrada a la salida, se combina con lo que salió del evaporador y entonces obtienes un producto que ya tiene menos contenido de agua, pero además obtienes parte de las moléculas que sí se hubieran visto afectadas en el proceso de evaporación. Para eso sirve un proceso de derivación o bypass. O, por ejemplo, vamos a suponer que que hicimos una reacción química, y en ese proceso de reacción química queremos concentrar nuestro producto final, pero para parte del componente de lo que queremos conservar, pues tiene un componente que se descompone con calor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, extraes ese componente que se descompone con calor, lo demás lo evaporas y después lo vuelves a inyectar. Y entonces tienes la misma composición, pero ahora concentrado. ¿Sale? Esa también es otra posibilidad de utilizar derivación o bypass. Y de ahí viene una purga, que mucho tiene que ver, por ejemplo, con lo que queda de residuos de alguna operación unitaria, de algún contenedor, etcétera. Por ejemplo, retomando el primer caso del reciclo, que estábamos hablando de las bacterias, que muchas de las bacterias o muchas de las enzimas pues se inhiben a concentraciones altas de un producto. Entonces, imagínense ustedes que tienen un alto contenido de biomasa muerta. ¿Qué van a hacer con esa biomasa que está en el bioreactor? Pues habría que sacarla. A eso es la purga. ¿Tienen hasta aquí dudas, jóvenes? Los noto muy callados. No, hasta aquí no, profe. Es que hace frío. Sí, bueno, yo soy muy malo para dar teoría, entonces ya me voy a hablar de práctica. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de un balance. ¿Cómo sería un balance de un proceso con derivación o bypass? A ver, vamos a pensar en este. Traten de si pueden sacar un screenshot a la pantalla para que tengan el problema, porque de estos problemas vienen unos ejercicios más adelante que los van a tener que hacer. Y bueno, vamos a leer el problema y vamos a tratar de resolver el problema. De tarea. ¿Cómo? De tarea. Si los veo muy callados, a lo mejor lo hacemos así y lo tomo como participación. Porque recuerden que estoy hablando de participación, ¿no? Y casi nadie tiene el punto, qué triste. Entonces, pues puedo tomar un problema como este y tienen media hora y me lo entregan por correo y los que estén correctos les doy su punto y los que no, pues ya. Puede ser. Bueno, ahorita vamos a ver cómo hay que resolver este y ya si estamos muy de buenas, hacemos otro y así lo hacemos. ¿Sale? A ver, vamos a leer este problema. Dice, el jugo de naranja fresco contiene 12% en masa de sólidos y el resto es agua. ¿Sale? Y el jugo de naranja concentrado contiene 42% en masa de sólidos. A ver, Azareli, ¿qué tendríamos que hacer ahí para pasar del 12% de sólidos al 42% de sólidos?
Habría que evaporar, hay que concentrar el jugo. Habría que evaporar, tenemos que concentrar el jugo. Entonces ya te estás imaginando que la operación unitaria que va a estar ahí pues, es un evaporador. Ahora, al principio se usaba un solo proceso de evaporación para concentrarlo, pero los constituyentes volátiles del jugo escapaban con el agua y el concentrado, pues naturalmente perdía sabor, ¿no? El proceso actual resuelve este problema derivando una fracción del jugo fresco. O sea, parte del jugo fresco, el del 12%, lo vamos a meter en el evaporador y una pequeña fracción no la vamos a evaporar, lo vamos a inyectar en el producto final para que el producto final tenga más olor que el que se producía si hubiéramos evaporado todo. ¿Es como un jugo reconstituido? Es como un jugo reconstituido, sí. Ese proceso es el bypass. Ahora, el proceso actual, otras cosas que también se hacen acá es, por ejemplo, por ejemplo, de sábila, ves que ahora venden ya juguitos con trocitos de sábila. Lo que se hace es que, pues, si quieres evaporar todo, pues esos cubitos, esos trocitos de sábila, a la hora de evaporarlos, te van a saber como ponche, ¿no? Porque pues ya está hervido. Entonces, lo que se hace es que filtras esos cubitos. Es que es importante que esos cubitos estén al principio, porque hay unas enzimas que permiten desdoblar más las dextrinas, y entonces esas liberan más el azúcar natural y otros metabolitos secundarios de la sábila que te dan estas características prometedoras. Entonces, es importante que esos trocitos con pielecita estén en el jugo. Y entonces, o sea, lo que se hace es, pues ya viene el proceso de evaporar. Entonces, antes de que entre la evaporación, filtras, quitas los trocitos, esto se evapora y después reincorporas a los trocitos. Ese fue el proceso por bypass, ¿sale? Entonces, el proceso actual resuelve este problema, ya regresando al problema, pues ir reinyectando fracción del jugo fresco al jugo evaporado. Entonces, si voy a hacer eso, fíjense, el producto final tiene que tener 42% de jugo concentrado, o sea, por 42% de sólidos. Pero si voy a utilizar el proceso de bypass, a la salida del evaporador, ¿qué porcentaje sería el adecuado que saliera en términos de porcentaje de sólidos? Es a los 58, ¿no? Bueno, veo que ahí dice... Bueno, ya viendo el problema, pues tendría que estar... 58. Exacto. Ya viendo el problema, pues tendría que salir, obviamente, más concentrado a la salida del evaporador, tal que cuando ya le inyectes parte del jugo fresco, pues ya lo regreses, ya disminuye ese porcentaje al deseado, que es el 42. Entonces, el jugo que entra al evaporador se centra hasta el 58% de sólidos y se mezcla con la corriente derivada del jugo fresco hasta lograr la concentración deseada. Estime la cantidad de producto concentrado. Estime la cantidad de producto concentrado al 42%. Fíjense, quiero saber la cantidad de jugo concentrado al 42% obtenido por cada 100 kilogramos por hora de jugo fresco alimentado al proceso y la fracción de alimentación que se desvía del evaporador. ¿Ya entendieron el problema? A ver, o sea, se tiene jugo fresco, se tiene que hacer una derivación para sacar un jugo hasta los 58, A ver, no, hasta el 58% de concentraciones sólidos. primero, como entendimos el problema es, tenemos jugo fresco que está al 12%, o sea, imagínense que es mucho jugo, ¿no? Y de ahí vamos a agarrar una fracción, quién sabe cuánto, y lo vamos a dejar un momento por ahí. Okay. El resto del jugo pasa al evaporador, y el evaporador lo que va a hacer es, va a quitar un exceso de agua, y a la salida del evaporador vamos a obtener un jugo
con 58% en sólidos. Luego, a ese jugo con 58% de sólidos le vamos a inyectar la fracción de jugo fresco que extrajimos al principio, tal que la mezcla de los dos, de la fracción recirculada de la fracción del bypass como de la que sale a la salida del evaporador, pues me dé una concentración en sólidos del 42%. La pregunta aquí es, a ver, si yo estoy partiendo de 100 kilogramos por hora de jugo fresco, ¿cuánta cantidad de jugo tendría a la salida al 42%? Y luego, ¿qué cantidad de fracción tendría que estar tomando del jugo fresco para inyectarla al jugo evaporado y obtener el jugo al 42%? Necesito esas dos cantidades. Cantidad del flujo, cantidad del producto final y la cantidad de fracción que tendría que estar tomando del jugo fresco. ¿Ya quedó más claro? Sí, sí, ahora sí. ¿Los demás? Pues creo que también. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer ahorita es que todo ese manuscrito, todo ese problema, lo que van a hacer es que lo van a traducir en un diagrama con todo eso entendido y vamos a intentar resolverlo. Entonces, tienen unos 3 minutos, 2 minutos para hacer el diagrama. Rápido. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? No, todavía no. Necesito que vayan haciendo el problema, jóvenes, porque en algún momento a lo mejor se los voy a pedir ahorita antes de terminar la clase, para saber si ustedes lo están haciendo. Y quien lo hizo lo tomo como realmente participación y asistencia. ¿Sí lo vamos haciendo, jóvenes? Voy a agarrar fortuitamente Sí, a sí. alguno de ustedes para que lo proyecte.
Ok, ya fue mucho. Disculpen que no me pueda detener mucho tiempo porque estamos, nada más tenemos hora y media porque no se empecé mucho la clase, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo les quedó. ¿Todos lo hicieron? Sí. Ok, entonces en la caja de comentarios pongan ahí, sí, lo realicé, sí hice el diagrama. Nada más estoy pidiendo el diagrama. Pongan en la cajita de comentarios que sí lo hicieron. Ok, bueno. Ya lo proyecté. Revisen. Revisen si les dio algo así. ¿Sí les dio algo así? ¿Todo Sí, les dio lo mismo? ¿Más o menos? Sí. Sí, Ok, sí, más Sí, o profe, menos. ok, algo similar. ok. algo similar. Entonces, la única operación que teníamos que tener ahí en medio era el evaporador. Era lo único, ¿no? Porque pues era claro que si estamos aumentando la concentración en sólidos, pues lo único que tiene que ir ahí es agua. Y esa es la corriente M3. Yo aleatoriamente puse quién es M1, quién es M2, quién es M3. Pudieron haber ustedes puesto el orden que ustedes, o la asignación que ustedes gusten. Al final de cuentas, nos tiene que dar los mismos valores balanceados. Ok. Entonces, se dan cuenta, los 100 kilogramos por hora que entran como base, pues son los 100 kilogramos. Eso es lo que tenemos y que la concentración de esos 100 kilogramos por hora son ese 12% de sólidos. ¿Verdad? Y antes de que llegue el evaporador, pues parte se fue, parte va a ser la derivación, que yo la llamé esa línea M2. Y M1 es la mayor parte del jugo que va a entrar al evaporador. ¿Ok? Y de ahí, en el evaporador, pues no tenemos otra cosa más que dos salidas. Si nos hubieran hablado de purga, que hubiera una purga por ahí, a lo mejor entonces quiere decir que el evaporador tiene, aparte de la salida de agua y aparte del jugo concentrado, tenemos residuos, que no fue el caso de ahorita. ¿Ok? Pues si no nos hablan de purgas, asumimos que nada más tenemos dos salidas en el evaporador, la del agua y la del jugo concentrado. Aleatoriamente, el agua la consideré como M3. Y a la salida del evaporador, M4, cuya concentración en sólidos la conozco, 58% en masa. Tal que cuando sumo M2 y M4, pues ya me da M5, cuya concentración en sólidos también conozco, que es el 42% en masa. ¿Sí? Entonces, así es como tenemos que representar los diagramas y que hasta el cuatrimestre pasado todavía teníamos estos problemas. ¿Sí? Hay que ser lo más ordenados posibles. El diagrama es una traducción al texto que estaba anterior. ¿Ok? Y entonces empiezo a hacer, ya vamos a resolver el balance, vamos a resolver el balance de masa. Y lo que vamos a hacer es, pues, seguir los pasos que en su momento les di a conocer.
Paso número 1 es trace un diagrama simple del proceso. Ya lo hicimos. ¿Cuál sería el paso número 2? Ay, Hacer el balance general. vamos a hacer, ay, perdón, aquí vamos a hacer, o vamos a escribir, perdón, mejor dicho, las ecuaciones químicas para que ya al final podamos realizar el balance. Ese balance general que nos estaba comentando Francisco. Entonces, a ver, primero dos, vamos a escribir las ecuaciones. Pero para que yo escriba las ecuaciones necesito ver las, otra vez, necesito ver, necesito ver la base del cálculo. Como bien estaba establecido en el diagrama, nuestra base de cálculo son 100 kilogramos por hora. Ahora, voy a tratar de escribir todas las ecuaciones para realizar el cálculo. Todas las ecuaciones para realizar el cálculo. Ya declaré quién es M1, quién es M2, quién es M3, quién es M4 y quién es M5. Si entendimos bien el diagrama, sabemos que lo que nos está pidiendo el problema, el balance de masa, es conocer la cantidad en volumen del jugo en M5 y la cantidad de volumen que estoy tomando del jugo fresco, o sea, M2. ¿Ok? Entonces necesito saber cuánto vale M2 y cuánto vale M5. Con eso que tengamos bien claro, y ya tenemos nuestra base de cálculo, que son los 100 kilogramos a la entrada, y que todo está en kilogramos por hora, o sea, es un flujo, ay, ya no se me olvidó, ¿es un balance continuo o no es continuo? Sí, es continuo. Continuo. Es continuo. No nos están aquí hablando de flujos, no nos están hablando de qué tan rápido pasan los flujos, entonces vamos a suponer que es estacionario, porque al ser estacionario tenemos un control exacto de los volúmenes, entonces vamos a suponer que es continuo y que es estacionario, ¿ok? O sea que no tenemos perturbaciones, ni turbulencias, ni flujos irregulares. Con eso tenemos que proponer nuestras ecuaciones de cálculo para poder resolver el problema. Vamos a hacerlas. Tienen 5 minutos para hacer sus ecuaciones. Cuando la vayan terminando, van colocando en la caja de comentarios que ya terminaron. Nomás pongan, ya terminé mis ecuaciones. Háganlo. Solo tienen que tomar muy en cuenta, muy presente, que tenemos que encontrar M2 y M5. No les estoy pidiendo que resuelvan las ecuaciones. Estamos viéndonos despacio, poco a poco. Quiero que primero propongan las ecuaciones donde estamos englobando a las variables. Ya sabemos cuáles son las variables. M1, M2, M3, M4 y M5. Y tenemos que relacionar a todas porque todas ellas me van a dar integridad de la cantidad que entra y la cantidad que sale. Entonces, es lógico pensar que en las ecuaciones que vamos a hacer, pues, tenemos que contemplar las variables. La pregunta es cómo las vamos a relacionar. Propongan sus ecuaciones.
¿Ya? ¿Cómo quedaron sus ecuaciones? Escriban, por favor, quién las resolvió. ¿Quién resolvió las ecuaciones? Solo era proponerlas, Ah, ¿no, sí, profe? claro, solo era proponer las ecuaciones. Sí, sí, sí. ¿Proponerlas o...? No, 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 solo proponerlas. O sea, solo que tú las escribieras, por ejemplo, 3, 4, ¿Cómo nos 5 imaginamos que...? ecuaciones y 5. o 5, 6, las que sean necesarias. Nada más era proponerlas. ¿Ya las hicieron? ¿O necesitan unos minutos más? Unos minutitos más, por favor. Bueno, 2 minutos más y ya, ¿sale? Sí, sí, gracias, sí. ¿Listo? Bueno, ¿nadie más lo tiene? Bueno, ya lo voy a presentar y ven cómo intentaban resolver, cómo intentaban proponer las ecuaciones. ¿Vale? A ver. Ahí está. Vamos a ver cómo, si a ustedes les quedaron más o menos parecidas o así. Vean ustedes. Los 100 kilogramos por hora que entran, a fuerzas debe de ser la suma de la corriente M1 más la corriente M2, a fuerza, ¿verdad? Entonces, 100 Sí, es igual a M1 más M2. Esa es la primera ecuación que tenemos. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, que M1, que es la entrada del evaporador, debe de ser igual a sus salidas. Por lo tanto, M1 debe de ser igual a M3 y M4. Ok. Luego, tenemos que parte de M1 debe de irse o debe de ser igual a lo que corresponde a M4, porque es el que se junta. ¿Cuánto se va de M1 y que tiene que estar como en M4? Bueno, el 12% de M1, .12 de M1, porque no sabemos qué volumen entró, no sabemos qué volumen se está tomando de los 100 kilogramos por hora. Lo que sí sabemos es que ese volumen que se está tomando lleva un 12% de concentración.
Entonces, punto 12 de M1 debe ser igual a fuerzas al 58% de M4, que es la salida al evaporador. ¿Por qué pongo eso? Porque estamos hablando de concentración. Vean ustedes, el porcentaje por el volumen me va a dar una concentración o una relación. Esa relación debe de ser igual a la salida del evaporador, porque al juntar las dos, obtienes la del 42%. Por lo tanto, la concentración porcentual por la corriente 1 debe de ser igual a la concentración porcentual de la corriente 4. Creo que esta era la más complicadita. Ahora, otra cosa que también tenemos que identificar es que M4 más M2, aquí ya son volúmenes, M4 más M2, al juntarlas, te va a dar M5. ¿Ok? ¿Ok? Sí, Doc, sí. Y luego, Sí, está Sí, bien. Doc. y luego, ese punto, o sea, y luego, de M4 al 58% más M2 al 12%, me va a dar M5 al 42%. Esa es la quinta ecuación. ¿Ok? Entonces, únicamente las ecuaciones que me dan flujos másicos es la primera, la segunda y la cuarta. Y la que ya me está dando proporción de concentración es la tercera y es la quinta. Pero que son esenciales porque... ¿Podría, Ajá. perdón, ¿podría repetir de nuevo esa parte, por favor? La parte donde digo quiénes son proporción de quiénes son Ajá. flujos. Ok, ¿Cuál es? los que me están dando flujos, los que me están únicamente dando flujos, son la primera, es la segunda Ajá. y es la cuarta, porque no estamos hablando de concentraciones ahí, solamente flujos. ¿Sí? Mientras que la tercera y la quinta, sí estoy considerando concentración, porque estamos ahí colocando porcentajes. Punto 12, punto 58, punto 58, punto 12 y punto 42. Si, por ejemplo, aquí yo estuviera diciendo también cuánta agua sale o cuánta agua se evapora o... Sí. Bueno, el único variable que falta ahí es saber cuánta agua se evapora. ¿Qué ecuación propondrían? ¿Qué ecuación extra pudieran proponer para saber la concentración, perdón, para saber el flujo de agua? Pues ahí tendrías que considerar M1.12 por M1 igual a 0.58 por M4 más M3. Asumiendo que M3 se va el 100% de agua. Ahí no hay porcentaje de concentración porque no tenemos nada más que agua. ¿Sí? No podemos restar directamente M1 menos M4 porque parte de lo que está como M4 está como sólidos. Si todo en M4 estuviera como líquido, o sea, totalmente agua, entonces sí podemos restar M4 más M3
y la resta de las dos nos va a dar, perdón, la suma de las dos nos va a dar M1. O sea, sacando M3 de la segunda ecuación. Ese es en el caso que yo quisiera conocer estrictamente M3. Pero ahorita no me interesa M3 porque ni siquiera me lo están preguntando. Lo único que me interesa es el flujo que me está saliendo, el flujo que necesito tomar de los 100 kilogramos por hora en la derivación y el flujo a la salida, ya en el producto final. Bueno, ya tenemos las ecuaciones que están ahí. Y ahora ya podríamos resolverlo. ¿Podríamos resolverlo o no podemos resolverlo? Jóvenes, ¿se puede resolver o no se puede resolver? ¿Eh? Pues yo no le veo una solución. Yo. Bueno, ya que tenemos, ya que tenemos las ecuaciones, ya lo podemos resolver porque ya declaramos todas las ecuaciones. ¿Qué es lo que necesito encontrar? Necesito encontrar M5 y necesito encontrar M2. Entonces yo tengo que encontrar los valores de M5 y M2. Y voy a hacerlo haciendo uso de estas ecuaciones que están acá. Ay. Bueno, entonces, ahora sí, tienen, ¿qué será? 10 minutos para que me digan cuánto vale cada una de las corrientes. M1, M2, M3, M4 y M5. Y me digan la respuesta. Cuando la tengan, por favor, ahí colocan sí. Me mandan una fotito de sus respuestas y el que esté correcto ya considero una participación ya importante. O sea, como parte del punto de lo que merecen en esta unidad. Háganlo. Los demás lo puedo considerar como una participación parcial. Diez minutos mejor para que no nos tardemos tanto. Lo pueden hacer en 5. 10 minutos ya es mucho, ¿sale? 10 minutos. El primero que acabe y que me muestre los resultados correctos. ¿Cómo van, llamero? Todavía no. Bueno, fue por café.
Dejé de presentar tantito, sí, pero aquí estoy. Apúrele.
Bien, ¿cómo nos dan? ¿Ya acabaron? No, todavía no. Hay que echarle ganas porque me falta todavía ver un ejemplo de balance con reacción química y está pesadito. Y ya me urge acabar eso para que ya nos metamos ya a la próxima clase, Dios mediante, a, a todas necesito ver todas las tablas ya a detalle de cómo se hace un balance con caldera y demás. Y bueno, esto se supone nada más es un repasito de lo que ya sabe. Ajá, entonces, ven que esta unidad de repaso. Entonces, ¿ya quedó? Todavía no. No, bueno, en mi caso solamente llego hasta un despeje, pero como no tengo ni un solo dato de valor de M4 o M2, no, me bloqueo. No, no te bloquees, es para resolver, no para bloquearse. Profe, ya tengo los valores de M5 y M3, pero creo que me faltaba apuntar unas cosas de lo que estaba proyectando. ¿Lo podía volver a pasar? Ok, Yo también solamente saqué el de M5, todavía no encuentro otro. ok, ok. Voy. Profe, ¿sí lo voy a volver a proyectar? Por alguna razón me sacó, discúlpenme. Qué raro. Ya ahorita presento. Es que creo que mi internet no estuvo, se fue por un momento. Ay, permítanme.
¿Me escuchan, jóvenes? Es que se desconectó, profe, Sí, apenas se acaba de conectar. Ay, qué raro. Creo que lo sigue sacando, profe. Ajá, sí, es que qué raro. Bueno, creo que ya. Nunca me había pasado esto, qué raro. Bueno, a ver, necesitábamos, dicen ustedes, necesitan datos. A ver, rápidamente porque tengo que dar clase ahorita de balance con ustedes de lo que es de reacciones químicas. Entonces, trataré de irnos rápido con este ejercicio. A ver, ahí está. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Quieren el texto o basta con el balance, basta con el diagrama? ¿Ya? ¿Jóvenes? Sí, profe, ya. Ok. A ver, entonces, ¿cómo nos da? Necesito saber cuánto vale M5 y M2. ¿Ya? ¿Llegaron a M2 y M5? Ya, M5. ¿Le digo cuánto vale M5? No, la idea es que no lo digas. ¿Cuánto vale? Ah, Bueno, a ver, es más, no pasa nada. Rápido, en lo que termina la clase, haz tus análisis, haz tus ecuaciones razonables y entendibles y pásamelo por correo para considerar tu participación. ok. ¿Sale? Yo solamente encontré M5, profe. No encontré M2. Encontraste M5. A ver, ahorita voy a ver cuánto te dio. ¿Los demás? ¿No? Bueno, se queda de tarea. Háganlo de tarea y me lo van a entregar. Me lo van a entregar el día viernes. ¿Ok? Este ejercicio. Pero además, permítanme. Es que ya no puedo detenerme mucho. Lo único que teníamos que hacer era resolver M5 y M2. Es lo único que teníamos que hacer. Se nos dificulta un poco, sí, pero son ecuaciones. Hay que eliminar, hay diferentes métodos para eliminar ecuaciones. ¿Sí? Solo es un poquito complicado, pero vamos a llegar a la respuesta. Entonces, pero necesito que se esfuercen y lo hagan, ¿sí? Porque estos ya son nada más matemáticas. Pues son matemáticas. Entonces, y pues yo sé que tuvieron un muy buen maestro. Bueno, ¿qué tarea van a tener para la próxima clase? Necesito que resuelvan este, este y este. Van a resolver estos. ¿Ok? Se los voy a pasar ahorita por PDF al aula virtual. Son chiquitos, así como ese, donde tienen que razonar qué ecuaciones tienen que proponer, pero no puedo detenerme mucho ya en ver estos.
Así que lo van a resolver ustedes y me lo van a entregar bien hechecito, ya saben, para el día viernes a más tardar. A ver, aquí voy a hacer una pausa. Cuando decimos viernes a más tardar, significa que te estoy dando como máximo plazo ese día. Si tú quieres, me los puedes entregar al rato, o me los puedes entregar mañana, o me los puedes entregar, hoy qué día es martes, me los puedes entregar miércoles, me los puedes entregar jueves, viernes temprano, viernes en la tarde, viernes en la noche, pero no me los puedes entregar un sábado, o un domingo, o un lunes. ¿Ok? Vamos a acostumbrarnos a que si les digo un plazo, es el máximo para entregar. Máximo. No significa que todos ustedes me los tienen que entregar el viernes por la tarde. Significa que si los tienen hechos mañana o pasado, por favor, entréguenmelos mañana o pasado. A ver. Pero también es cierto que son varios problemas. A ver. Vean ustedes. Véanlos. Este es el ejercicio 2 que quiero que me hagan. Véanlo. ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. A ver el siguiente. Véanlo. Así una ojeada rapidísima. Vean. ¿Ya lo vieron? Sí, Ujú. profe. Ok. Sí, A ver el ya. siguiente. Véanlo rápido. Véanlo. Sí. ¿Ya? Sí, listo, sí. Al siguiente. Véanlo. ¿Ya lo vieron? Ya, profe, ya. ¿Ya? Ya. Sí, sí. Hasta ahí. Sí, ¿Cuántos ya. ejercicios son? Son 4. A ver, por lo que alcanzaron a medio leer, ¿creen que lo tengan para el viernes a más tardar? ¿Más tardar? Sinceramente no. No. ¿Profe, no se podía el sábado? No, para el viernes no. Para el viernes no. ¿Sábado? No, No. no creo. Y eso que estaría Para la revisando otra la clase una y clase, otra el vez. martes para la otra clase. Sábado, profe. Martes. Ok. Voy a dar oportunidad. Conste que estamos negociando. Va a ser, por ahí, ponen sus audios. Va a ser para el próximo martes. Pero no quiere decir que me lo van a entregar el martes en la noche. Quiere decir que me lo tienen que entregar a más tardar el martes. ¿Sale? Más tardar el martes. Por favor, no me vayan a poner ahí que les pasó algo y que no pudieron o no sé, por favor, no vayan a poner eso porque entonces va a ser un problema tremendo. ¿Sí? No les voy a Sí, aceptar doctor, ya está la bien. Sí, actividad. profe. Ok. Sí, doctor, Ya, para gracias. que nos acostumbremos a ser responsables, ¿sale? Ahora vamos a continuar. Fíjense que la clase se está grabando, pero me sacó del Meet, entonces no sé si ahora va a llegar a mi correo. Ay, Dios. Bueno, si a alguien le llega a su correo, porque luego creo que se queda al siguiente que se conectó. Entonces, si a alguien le llega al correo, porque si me saca a mí, queda alguien de responsable. Creo, tengo entendido. Ah, no, no. Ajá, entonces si a alguien le llegó, no sea malitos, me lo puede compartir por el Drive. Se guarda automáticamente en el Drive, entonces no pasa nada. Ya nada más te mandan por correo que con este correo que te conectaste, que te llegó, y ya nada más ahí me comparten, por favor. Bueno, por cualquier cosa. Bueno, y rápidamente, ¿se acuerdan que estábamos viendo los balances de masa que eran todos aquellos que involucraban operaciones unitarias porque no sucedía una reacción química en ellos, ¿no? De hecho, las operaciones unitarias son todas aquellas operaciones como métodos de separación, pero no estrictamente tienen que ver con, o más bien no tienen que ver con reacciones químicas. Entonces, hay un balance de masa que se lleva a cabo con reacciones químicas y sin reacciones químicas. En este caso, este es un balance con reacciones químicas, ¿no? Entonces aquí ya estamos involucrando a un reactor. Entonces, cuando se lleva a cabo una reacción química dentro de cualquier proceso,
pues los procedimientos que anteriormente a este habíamos visto que eran obvios ya no son tan obvios, porque ya no tenemos controlado, pues que aquí se fue a tal línea, de esta se fue a tal línea, de esta se fue a tal línea, ¿no? Donde la suma de las 3 líneas, pues me tiene que dar el reflejo de la entrada. No, no es así. Ahora, estrictamente hablando, ya no es así, porque aparte de tener un control de los flujos de salidas y flujos de entrada, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de producto o de materia prima que se están perdiendo o generando. Entonces, los procedimientos se complican, ¿sí? Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta son ecuaciones estequiométricas de la reacción que está sucediendo. Y que muchas veces estas reacciones estequiométricas, estas ecuaciones estequiométricas ya están imponiendo restricciones a la cantidad máxima de productos que podemos obtener o la cantidad máxima de reactivo que se va a consumir. Porque muchas de estas reacciones químicas no se llevan a cabo con el 100% de eficiencia. Son reacciones químicas que se llevan a cabo a un cierto porcentaje de rendimiento, al 80%, 60%, 20%, 10%, 95%. Mucho de lo que se hace en la ingeniería es aumentar el máximo de eficiencia de un proceso. Siempre lo que más nos importa es la eficiencia del proceso. Pero cuando hablamos de eficiencia de proceso, es un término muy grande porque tenemos que aumentar la calidad del producto final, aumentar la calidad de las materias primas, optimizar procesos, aumentar eficiencias de reacción, si es que las hay, y además tenemos que ocupar recirculabilidad, por ejemplo, derivación, bypass o reciclado. ¿Por qué? Porque esos van a ayudar a que nuestro proceso sea más óptimo, más eficiente. Al ser más eficiente es más rentable. Por ejemplo, si estoy teniendo materia prima que no alcanzó a transformarse en la reacción química, entonces lo que voy a hacer es que mediante un proceso de recirculeo, de recirculación, voy a volverlo a inyectar al reactor para que otra vez un porcentaje de esa materia prima vuelva a formar el producto. El producto lo separo, voy a obtener otra vez materia prima residual y esa materia prima residual lo voy a recircular. Y entonces ya estamos hablando de un proceso que ya se complicó porque nuestro objetivo es optimizar. Pero ¿cómo vamos a optimizar si todavía no entendemos primero cómo se hace un balance de masa cuando ya implica una reacción química? Entonces, obviamente esto ustedes ya lo saben, yo solo se lo estoy contando. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un balance de masa que implica una reacción química es justamente tomar en cuenta la ecuación estequiométrica de la reacción que está teniendo lugar. ¿De acuerdo? Y que esa ecuación estequiométrica es la que nos está imponiendo restricciones en función del rendimiento de reacción. Muchas de las reacciones que se llevan a cabo hoy en día, más químicas, a lo mejor no es su área, pero bueno, son más químicas, implica inclusive hasta gases, ¿no? Y tenemos que hacer uso de propiedades de los gases. Y sabemos que una constante de equilibrio de una reacción química está en función o depende de temperatura y de presión. Una actividad enzimática está en función de la temperatura, pero también está en función de su presión. Presurizas el sistema y se te inhibe la enzima. Aumentas demasiado la temperatura y tu enzima se desnaturaliza. Son procesos que tenemos que aumentar su eficacia manteniendo estos parámetros en regla. Pero para llegar a un balance de energía, que es justamente lo que les estoy hablando, donde ya estamos jugando con presión, estamos jugando con temperatura, pues necesitamos primero entender cómo optimizar un balance de masa. Ahora, pues, por ejemplo, si voy a decidir optimizar un balance de masa, donde a lo mejor tengo un compuesto cualquiera, por ejemplo aquí butano, ¿no? Que es una de las cosas que más ocupamos en una caldera, ¿están de acuerdo conmigo que
para poder saber la cantidad de butano que estamos consumiendo o para poder saber la cantidad de gas que se tiene que comprar para satisfacer a un jugo, como ingeniería de proyectos, pues tenemos que primero entender cómo rayos se hace el balance de masa del consumo de butano. Y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Pues tenemos que entender que el butano, para que pueda tener ese aporte calórico, necesitamos partir de la ecuación química, ¿no? De entrada, esa ya es la ecuación estequiométrica que nos va a ayudar una vez que la balanceemos. Por ejemplo, en este caso particular, sabemos que una molécula de butano necesita oxígeno. Y la mezcla de estos dos nos va a dar energía más CO2 y agua. Vean ustedes que si yo decido balancear la ecuación, donde la cantidad de átomos de los reactivos sean igual a la cantidad de átomos de los productos, voy a obtener una ecuación perfectamente balanceada y voy a saber la cantidad o demanda de oxígeno por molécula de butano. O si lo quiero hablar en kilogramos, la cantidad de kilogramos de oxígeno que demanda la cantidad de kilogramos de butano. Vean ustedes que para quemar una molécula de butano necesito 6 moléculas de oxígeno. Claro, si la eficiencia de reacción en este caso es del 100%. ¿Sí? O sea, estoy tratando de contestar las preguntas que nos tenemos que hacer al momento de hacer un balance de masa. Y son preguntas tan triviales, por ejemplo, como la 4. ¿Cuántos gramos de oxígeno se necesitan para formar 400 gramos de agua? En esta reacción sencilla, contéstenme, ¿cuántos gramos de oxígeno necesito para formar 400 gramos de agua? ¿Jóvenes? Tendríamos que sacar primero el peso del oxígeno y ya después Hágalo. Ustedes multiplicar, ¿no? háganlo. Díganme cuál es el... Hablen, díganme así. Necesitamos tantos gramos de oxígeno para poder formar 400 gramos de agua. Ustedes son técnicos y en el título de técnico dice Química, área de biotecnología. Química, área de biotecnología. O sea, antes de biotecnología son químicos. Entonces, a ver, denme los gramos de oxígeno. Según yo, son 600 gramos de oxígeno. Por 400 gramos de agua. Sí. ¿Cuánto? 600 No. gramos de oxígeno. ¿No? Bueno. No. ¿Alguien más? Jóvenes, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? Vean ustedes que algo tan sencillo, que son cuestiones que ya debemos dominar perfectamente, no las tenemos todavía claras. Entonces, ¿cómo pretendemos, por ejemplo, balancear un proceso ya más complicado
si algo trivial como esto ya se nos está complicando. Pero vean ustedes que no es nada de complicado si ustedes confían en la ecuación estequiométrica que está ahí pintada. Vean, 6 moléculas de oxígeno requieren, o se necesitan, más bien dicho, se necesitan para formar 4 moléculas de agua. Todavía más fácil. 6 moles de oxígeno, porque una reacción estequiométrica, como está pintada ahí, se puede traducir a escala molecular, molécula, o se puede traducir a moles. 6 moles de oxígeno se necesitan para producir 4 moles de agua. ¿Ok? Entonces, basándonos en esa lógica, se tendría que 4 moles de agua serían los 400 gramos. Entonces, estaría bien lo que dijo Samantha, serían 600. Bueno, A ver, 6 moles de oxígeno forman 4 moles de agua. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? El peso molecular del oxígeno es 16 y el peso molecular del agua es 18. Ah, pero, ese oxígeno que está ahí no es oxígeno atómico, Ah, sí es cierto. es oxígeno molecular. ¿Cuál es el peso molecular de ese oxígeno? 32. Son 32. A ver, entonces, un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Multiplíquenlo por 6, eso les va a dar 192 gramos de oxígeno. ¿Cierto o falso? Oh, Cierto. Cierto. Ahora, vamos a analizar al agua. Tenemos 4 moles de agua, pero sabemos que un mol de agua, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un mol de agua? 18. 18. Multipliquen. 4 moles por 18, ¿cuánto nos da? 72. 72 gramos. ¿Qué entendemos con esto? Quiere decir que 192 gramos de oxígeno son necesarios para producir 72 gramos de agua. ¿Así lo estamos entendiendo? Ya tengo la respuesta, profe. Ahora, si yo quiero conocer cuántos gramos de oxígeno necesito para 400 gramos, ¿ya lo podemos saber? Ya, profe, ya tengo la respuesta. Sí, no la diga todavía. Shh. Los demás, ¿ya lo podemos calcular? Sí, doctor. Ok. ¿Cuánto nos daría? Conchita, ¿cuánto nos daría el resultado? Delfina López, ¿cuánto nos daría el resultado? Flor Yasmín Cabrera, ¿cuánto nos daría el resultado? ¿Ya Montse ya se fue? Claro, como estoy preguntando. Lorena, ¿cuánto nos daría el resultado? María de Los Ángeles, ¿cuánto nos daría el resultado? Mariana. Montserrat, ¿cuánto nos daría el resultado? Nadia, ¿cuánto nos daría el resultado? 1066.66 gramos de oxígeno.
nos da 1066 gramos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, no es complicado. Lo único que tenemos que hacer es tratar de entender qué rayos o qué información nos puede proporcionar una ecuación estequiométrica. Una vez que la entiendas, ya podemos hablar de balances de masa. Todas las preguntas que están ahí, la 3, la 4 y la 5, por ejemplo, son información que tú puedes obtener nada más de interpretar una ecuación estequiométrica. Para hacer esta ecuación estequiométrica, habría que balancear esa ecuación estequiométrica. Estoy asumiendo que sabemos balancear. Ahora, por ejemplo, inciso 5. Ya hasta ahí voy a dejarle porque ya nos pasamos 10 minutos. Nada más quiero contestar esta. Y ya la siguiente sesión vemos balances de masa con reacciones químicas. Se alimentan 20 gramos por minuto de butano. Y 50% reaccionan. ¿Cuál es la velocidad de formación de agua? Va de nuevo. Se alimentan 20 gramos por minuto de butano y 50% reaccionan. ¿Cuál es la velocidad de formación del agua? Jóvenes. Por eso el otro décimo tronó como camote. Porque no di repaso, fue así. A ver, vamos a empezar a entender lo que nos están diciendo. Fíjense ustedes, se alimentan 20 gramos por minuto de butano. Nos están dando una base de balance. 20 gramos por minuto. 50% reacciona. ¿Cuánto reaccionó? 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos por minuto reacciona. 10 gramos por minuto. ¿De quién? Del butano. Del butano. Ahora, esos 10 gramos que sí están reaccionando, es obvio que van a ir a formar al agua. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí. Cierto. Si un reactivo se consume, es obvio que un producto se forme. Ok. Ahora, vamos a verificar en la ecuación estequiométrica que está ahí arriba. Un mol de butano, ¿cuántos moles de agua produce? 4. 4 moles de agua. Ok. Si lo traducimos en peso, ¿el butano cuánto pesa? Para que lo hagan, no lo piensen mucho, el carbono pesa 12 y el hidrógeno 1. ¿Cuánto? 56. Son 56. Sí, 56. Son 56 gramos. Ok. Como nada más es un mol, entonces estamos suponiendo 56 gramos. Ahora, ¿cuántos gramos representa los 4 moles de agua que están pintados en la reacción? Ya lo habíamos sacado previamente. 72. 72 gramos. Quiere decir que 56 gramos de butano están formando 72 gramos de agua. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. Cierto. Ahora, Cierto. si están reaccionando nada más 10 gramos por minuto de butano, ¿cuántos gramos de agua se están formando por minuto?
12.85. 36. Vamos de nuevo. 12.35. Yo tengo Vamos de nuevo. 12.85. Vamos de nuevo. 56 gramos de butano forman 72 gramos de agua. Ahora, 10 gramos de butano, ¿cuánto estaría formando de agua? Lo que tendríamos que haber hecho es multiplicar los 10 gramos por los 72 gramos y eso lo vamos a dividir entre 56 gramos. Y eso nos va a dar 12.85. Ajá, 285. 2.85 gramos por minuto de agua que se están formando. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es la velocidad de formación del agua? Ah, Serían 12.85 gramos por minuto. Exactamente, esa es la velocidad de formación de agua. ¿Queda claro? sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Ok, para que se den ustedes una idea de que una ecuación estequiométrica te da una cantidad de información nomás de verla pintada. Solo es cuestión de saberla interpretar apropiadamente. Una vez que la sabes interpretar apropiadamente, puedes calcular o puedes predecir lo que se te ocurra. Lo vamos a necesitar para continuar con los balances de masa cuando ya intervienen reacciones químicas. Lo vamos a dejar aquí y lo vamos a continuar la siguiente clase con un ejemplo ya más complicado, pero necesito que esto quede claro, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos el día... ¿Qué día nos vemos? Viernes. El viernes. Voy a dejar de grabar. Ay, sí me dejó.